Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar que organizamos desde las gestoras de pensiones y de fondos de inversión, desde el área BBVA Asset Management. Este webinar que hemos bautizado esta vez como el impacto para las comisiones de control del nuevo reglamento de planes y fondos de pensiones. Me vais a permitir que empiece dándoos las gracias porque, una vez más, con la convocatoria de este webinar, el interés que habéis mostrado en la inscripción y en la confirmación de la conexión ha sido espectacular. Han sido más de 300 las personas que están inscritas para esta sesión y son números que la verdad es que no veíamos desde los peores momentos de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos todos confinados. Así que muchas gracias, ¿no? Lo cierto es que no es de extrañar que haya despertado tanto interés porque están pasando muchas cosas en la industria de planes de pensiones y en concreto pues en los planes de pensiones de empleo, ¿no? Me atrevería a decir que es prácticamente un momento clave, ¿no? En junio del año pasado, en junio del 2022, se aprueba la ley 12/2022 de impulso de planes de pensiones de empleo, una ley que nace fundamentalmente para situar el segundo pilar como el pilar fundamental dentro de la previsión social y sobre todo para incorporar a segmentos pues que hasta ahora estaban un poco más fuera de este sistema de empleo, ¿no? Me estoy refiriendo al segmento de los autónomos y al segmento de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esa ley también hablaba de figuras que hasta ahora no conocíamos, como los planes de pensiones de empleo simplificados o los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Fondos de pensiones de promoción pública, por cierto, que seguramente sabrán que eligieron gestoras y depositarías el pasado mes de junio y que la gestora de esta entidad, de este grupo BBVA, pues fue una de las entidades gestoras seleccionadas junto con su depositaría, para gestionar estos fondos de pensiones de promoción pública. Así que ya saben que si algún plan está interesado en integrarse en estos fondos, pues nosotros le podemos ayudar, ¿no? Como decía, figuras nuevas, segmentos autónomos y pymes que se incorporan al mundo de empleo y, lógicamente, si aparece una ley nueva, lo que hay que hacer es modificar e incorporar todas estas novedades al reglamento de planes y fondos de pensiones, ¿no? Era tanto el contenido de esas incorporaciones que había que llevar al reglamento de planes y fondos de pensiones que tenía bastante sentido ya hacer una revisión mucho más completa del reglamento, ¿no? Y esto es precisamente lo que nos ha traído aquí, ¿no? El reglamento se publicó el pasado 18 de julio. Los fondos y los planes con los que trabajamos habrán recibido las notas que preparamos ya en el mes de julio y que completamos con otras notas mucho más detalladas el pasado mes de septiembre, y ahora nos encontramos aquí en este webinar pues para tratar de dar un paso más en la explicación y en la clarificación de todas estas novedades, ¿no? Lo que pretendemos hoy aquí es hacer una sesión mucho más práctica que esas notas que les hemos enviado, que vaya dirigida específicamente a las comisiones de control, porque tienen trabajo derivado de estas novedades del reglamento de planes y fondos de pensiones. Y como suele ocurrir mucho en estos webinars y en estos eventos que organizamos, tan importante es el contenido como su participación, ¿no? Precisamente para su participación van a poder hacer uso del chat de Webex, al que todos ustedes tienen acceso. Sí les indico que si quieren hacer alguna pregunta, cuando entren al chat, les va a salir por defecto la opción todos, la van a tener que cambiar, van a tener que elegir la opción todos los panelistas y a partir de ahí podrán enviarnos las preguntas que responderemos en la parte final del webinar, ¿no? Para dar las explicaciones, me acompañan aquí dos compañeros de la entidad gestora, son Ignacio Carro, que es el director del Departamento de Desarrollo y Gestión Técnica de Planes de Pensiones y EPSVs, y María Cimadevila, que es especialista en ese mismo Departamento de Desarrollo y Gestión Técnica de Planes de Pensiones y EPSVs, ¿no? Los dos con una prolongada y extensa experiencia en la gestión de planes de pensiones y, desde luego, las mejores personas para que nos hagan una explicación de qué nos trae de nuevo este reglamento de planes y fondos de pensiones y, sobre todo, qué obligaciones tiene cada comisión de control a raíz de estas novedades, ¿no? Yo les voy a dejar a ellos que me inicien la exposición y simplemente, como les comentaba al principio, agradecerles de nuevo el interés mostrado y esperar que disfruten de la sesión porque cumpla con las expectativas. Muchas gracias. Nacho, María. Muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo. Y bueno, de nuevo daros las gracias, como ha comentado Eduardo, por la asistencia y por la gran cantidad de personas conectadas a esta webinar.
Y bueno, voy a comenzar haciendo una exposición de las principales modificaciones del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones y mi compañera María realizará luego una segunda presentación más destinada pues, a la nueva figura de los fondos públicos de empleo y los planes de pensiones simplificados. Bien, como todos sabéis, el pasado 20 de julio el Consejo de Ministros aprobó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 668/2023 por el que se modificaba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones y que a su vez desarrolla la Ley 12/2022 para el impulso de planes de pensiones de empleo. Como bien os decía, lo que queremos hacer en esta primera exposición es analizar las principales modificaciones que se han introducido en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones y, sobre todo, aquellas que son de aplicación más directa pues, a las comisiones de control de los planes y fondos de pensiones. Hemos querido estructurar esta primera presentación llevando o viendo todos los artículos que consideramos que se han introducido modificaciones más sustantivas y que, sobre todo, son de mayor interés para partícipes y beneficiarios y, en particular, para las comisiones de control de los planes y fondos de pensiones de empleo. Como bien os decía, vamos a ir pasando por diferentes artículos del reglamento que contienen modificaciones importantes y que queremos explicar y que todo el mundo pueda entenderlas. El artículo 6 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones hace mención a la limitación de aportaciones anuales. Todos sabéis que en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, en su artículo 5, apartado 3.a, se establecen los límites máximos de comisiones anuales a planes de pensiones. Estas modificaciones que se hicieron en la ley y que ya venían del ejercicio anterior, se han trasladado, se han desarrollado al Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Queremos trasladar aquí una modificación importante y una obligación para las entidades promotoras de planes de pensiones. Y es que las mismas deben de informar a la entidad gestora de los partícipes que tengan rendimientos íntegros del trabajo iguales o inferiores a 60.000 euros. Sí que es importante, y aquí queremos hacer foco, que si con posterioridad a esta comunicación hubiesen partícipes modificado su situación en relación a esta variable, es decir, en relación a sus rendimientos íntegros del trabajo durante el ejercicio, los promotores tienen la obligación de comunicar a la entidad gestora dicha circunstancia. Nosotros, la entidad gestora de BBVA, envió hace unos meses un correo comunicativo y explicativo a todos los promotores de planes de pensiones indicando esta nueva obligación de información, el por qué se hacía y enviando los ficheros donde los promotores debían de marcar esta característica o esta variable para cada uno de los partícipes y que la entidad gestora, antes de finalizar el año, tuviese en sus sistemas marcado como os digo, esta nueva variable que es de aplicación para los límites de planes y fondos de pensiones, tal como indica la ley. Otro punto importante que queremos detallarnos es el artículo 11 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en cuanto a la incompatibilidad entre aportaciones y prestaciones. La modificación notable que se ha introducido en este reglamento es para aquellos partícipes que, estando en situación de jubilación parcial, jubilación flexible o jubilación activa, y hayan optado por el cobro de las prestaciones, van a poder realizar también aportaciones al plan de pensiones que vayan destinadas a la contingencia de jubilación. Hasta ahora, el reglamento contemplaba que aquellas personas que se encontraban en estas situaciones y hubiesen optado por el cobro de la prestación sí que podían realizar aportaciones al plan, pero solamente iban destinadas a las contingencias de fallecimiento y dependencia. Pues bien, sí que consideramos que es muy importante y en lo que queremos remarcar y poner foco es que ahora mismo van a poder realizar aportaciones que vayan destinadas a la contingencia de jubilación cuando finalmente se produzca. También queremos destacar pues lo que figura en la parte derecha de esta slide, y es que en aquellos casos en que los partícipes se encuentren en esta situación, en estos tres tipos de jubilación, ya sea la activa, la flexible o la parcial, y que continúen como partícipes activos dentro de la empresa y por ello en el plan de pensiones, la empresa deberá realizar las contribuciones que así se establezcan dentro del régimen de cada plan de pensiones y que estén reguladas en sus especificaciones. Es muy importante indicar, y sí que quiero mencionarlo, aunque no venga en esta presentación, que cada plan de pensiones es libre de incluir estos tipos de modalidades dentro de sus especificaciones del plan y que para una persona pueda cobrar y pasar a la condición de beneficiario por estos supuestos o por estas contingencias deben estar recogidos claramente en las especificaciones de cada plan de pensiones.
Otro artículo que queremos destacar es el 18 bis. Hace referencia a las bases técnicas. Sí que sabéis que las bases técnicas son documentos elaborados por los actuarios conforme a la normativa y las disposiciones aplicables y que son de aplicación para planes de pensiones de prestación definida, para todas sus contingencias, de prestaciones definidas para alguna de las mismas o para planes que garanticen prestaciones determinadas o que garanticen un interés determinado. Es decir, no todos los planes de pensiones han de tener una base técnica, pero sí los que cumplan las condiciones que os acabo de decir. Pues bien, lo que ha querido hacer el regulador e incluir en este artículo es definir de una forma más clara y explícita el contenido que tiene que tener una base técnica. Las bases técnicas, como os digo, se crean o se elaboran cuando se crea el plan de pensiones y establecen una serie de hipótesis y variables que han de ser coherentes entre sí y que tienen que responder a unos criterios razonables. Pues bien, lo que el regulador quiere es que estas bases técnicas sean revisadas anualmente por los planes de pensiones y que se adecúen a la realidad económico y financiera que vivimos en el día a día. Es decir, que esas hipótesis y esas variables no estén desactualizadas y estén conformes a lo que el día a día a nivel económico y financiero nos está llevando. Otro artículo importante en el que queremos detenernos y explicarlo lo mejor posible tiene que ver con las revisiones financieras actuariales de los planes de pensiones. Lo que hemos querido remarcar y nos gustaría hacer foco es que la norma ahora establece que no es siempre obligatorio realizar la revisión financiera actuarial del plan de pensiones, sino que da la voluntariedad a realizarla a determinados planes de pensiones que ahora os vamos a detallar. Lo que nos dice la norma es que para planes de pensiones de empleo de aportación definida para la jubilación, que estén integrados en fondos de pensiones con un patrimonio superior a 25 millones de euros, deberán, aquí sí que es obligatorio, al menos realizar la revisión financiera actuarial cada 3 años. Y lo que nos dice es que esta RFA será una RFA conjunta que incluirá a todos los planes adscritos al fondo. También nos dice la norma que si un plan de pensiones está integrado en un fondo multiplan que tiene más de 25 millones de euros, puede tomar la decisión de realizar la revisión financiera actuarial propia del plan de pensiones y sí que debe realizar esa designación antes de que termine el periodo de revisión y comunicarlo a la Comisión de Control del Fondo. La diferencia es que para planes de pensiones integrados en fondos con patrimonios de menos de 25 millones de euros, la norma lo que dice es que estos planes podrán realizar de forma voluntaria una revisión financiera actuarial del plan, ya sea, como hemos dicho antes, de forma conjunta o de forma separada. Pero en este caso no nos obliga la ley a que estos planes tengan que realizar la revisión financiera actuarial, sino que da una voluntariedad para que, si así lo determinan o así lo desean, realicen esta revisión. Sí que me gustaría también añadir que los planes de pensiones de prestación definida, planes de pensiones mixtos y planes de pensiones de aportación definida que garanticen las prestaciones causadas, como hasta ahora, deben realizar la revisión financiera actuarial, es obligatorio que lo hagan, al menos cada 3 años. Y aquellos planes de pensiones que constituyan un margen de solvencia, al igual que hasta ahora, deben realizar una revisión financiera actuarial anualmente. También es importante indicar que la designación de actuario encargado de realizar la revisión financiera actuarial del plan debe realizarse antes de la finalización del periodo de revisión. Es decir, si ponemos como ejemplo que un plan de pensiones tiene que realizar una revisión financiera actuarial por el periodo comprendido entre 2021 y 2023, esta designación tiene que estar acordada y aprobada en Comisión de Control del Plan con una designación de actuario antes de que finalice el ejercicio 2023. Hasta ahora, estas designaciones o estos acuerdos podrían realizarse con posterioridad a la finalización del periodo de revisión. Pues bien, la norma ahora se pone más estricta en este sentido y nos dice que tenemos que tener designado el actuario antes de que finalice el periodo. Y otra modificación importante que queremos destacar es que hasta ahora eran las entidades gestoras las que enviaban los informes de revisión financiera actuarial por sede telemática a la Dirección General de Seguros. Pues bien, ahora esto ha cambiado y van a tener que ser los actuarios encargados de realizar la revisión financiera actuarial, actuarios independientes, los que comuniquen vía sede electrónica a la Dirección General de Seguros y envíen el informe de revisión financiera actuarial. Y una cosa muy importante, este envío tiene que ser tiene que pasar por una previa ratificación de la Comisión de Control del Plan de Pensiones o del Fondo de Pensiones en caso de que se realice conjuntamente. El artículo 25 del reglamento tiene que ver con el ámbito personal de los planes de pensiones de empleo.
Como sabéis, son sujetos constituyentes de los planes de pensiones, tanto el promotor, que solamente lo podrá ser de un plan de pensiones de empleo, y los trabajadores a cargo del promotor, que podrán ser partícipes de los planes de pensiones de empleo. Pues bien, lo que la norma modifica o actualiza con este artículo es que se va a permitir la entrada como partícipes en planes de pensiones a dos nuevas figuras. Por un lado, nos van a decir o nos dicen que tendrán la consideración de partícipes los consejeros y administradores incluidos en el régimen de la Seguridad Social como asimilados a los trabajadores por cuenta ajena en los términos que dice la Ley de Seguridad Social. Y por otro lado, también nos dice que van a tener la condición de partícipes los comuneros en los planes de pensiones promovidos por comunidades de bienes y los socios de las sociedades civiles, incluidos ambos casos en el régimen de trabajadores por autónomos de la Seguridad Social. Es decir, lo que la norma es que flexibiliza más la entrada a este tipo de figuras de trabajadores dentro de los planes de pensiones. El artículo 26 queremos también detallarnos y contar realmente lo que la norma determina como principio de no discriminación en los planes de pensiones de empleo. Bien, lo que nos hace la norma es que en parte desarrolla lo que ya se estableció, se legisló con la Ley 12/2022 de impulso de planes de pensiones de empleo, que se aprobó el pasado 30 de junio del 2022. Y la primera parte, la parte de la izquierda de esta presentación, lo que nos dice y es algo que ya se legisló, como os digo, y que ya se venía aplicando en planes de pensiones. Y es que un plan del sistema de empleo será no discriminatorio cuando la totalidad del personal empleado por el promotor esté acogido o en condiciones de acogerse al citado plan sí que pueda exigirse una antigüedad superior a un mes para acceder a aquel. Es decir, todo el mundo ya será conocedor y todos vosotros os acordaréis de que se ha limitado a un mes el periodo máximo para que un partícipe pueda adherirse o pueda entrar en el plan de pensiones. También la norma lo que introduce ahora es, aparte de la entrada o el acceso del partícipe al plan, lo que nos dice también es que esta no discriminación se referirá tanto al derecho del trabajador de acceder al plan, como os he comentado, y también a la percepción de las contribuciones empresariales establecidas desde la incorporación al plan, en tanto exista una relación laboral con el promotor. Y de la misma manera, y esto también hemos querido hacer foco y por eso veis que está remarcado los dos párrafos del medio de la derecha, es que esta no discriminación del acceso al plan del sistema de empleo es compatible o será compatible con la diferenciación de aportaciones del promotor correspondientes a los partícipes y con la aplicación de regímenes diferenciados de aportaciones y prestaciones y con la articulación de subplanes dentro de un mismo plan de pensiones. El artículo 32 tiene que ver con la adopción de decisiones de la Comisión de Control. Se han incluido pocas modificaciones en este artículo, pero aun siendo pocas, entendemos que son importantes. Sobre todo aquella que está remarcada y que queremos hacer foco, y es que las comisiones de control del plan de pensiones deben al menos de reunirse 2 veces durante el ejercicio. Hasta ahora, lo que la norma decía es que las comisiones de control de los planes debían reunirse 1 vez al año. Esto no afectará a muchos planes que realizan reuniones periódicamente y de alguna manera toman acuerdos, de alguna manera ejercen el funcionamiento del plan de pensiones tal y como la normativa lo dice y sus propias especificaciones. Pero también es cierto que hay muchos planes de pensiones que las comisiones de control no se reúnen y de alguna manera esto nos hace pensar una cierta preocupación del regulador en el funcionamiento, en la llevanza de estos planes de pensiones por parte de las comisiones de control. Exigen que las comisiones de control se reúnan, tomen acuerdos, estén pendientes de cómo va el plan de pensiones de sus empleados. Y muy importante, estas comisiones de control, aparte de reunirse, tienen que levantar actas de estas reuniones con los acuerdos adoptados, comunicarlas a la entidad gestora o a las entidades gestoras para que sean conocedores de estos acuerdos y puedan aplicarlos en su caso, y también deben de custodiar las comisiones de control, las propias comisiones de control deben custodiar las actas porque tienen que estar a disposición de la Dirección General de Seguros para cualquier requerimiento de información, cualquier inspección o cualquier consulta que tenga el regulador. Y también en la disposición adicional 12ª lo que se hace es, pues describir o detallar algo que ya se viene haciendo y se viene haciendo desde época de la pandemia, y es que las comisiones de control ya muchas de ellas vienen reuniéndose de forma telemática, también muchas de forma presencial y algunas de forma híbrida, es decir, conexiones pues, en vía telemática unido a presencial. Bueno,
ya se venía haciendo. Es bueno también pues, que esto quede recogido en la norma para que todo el mundo sepa que esto puede hacerse y siempre pues, bueno, que se podrán realizar reuniones de este tipo siempre que también estén de acuerdo pues, la Comisión de Control para poder realizarla. El artículo 34 tiene que ver con la información a partícipes y beneficiarios de los planes de empleo. Ya sabéis que tanto las entidades gestoras como las comisiones de control y las entidades promotoras tienen que facilitar a los partícipes y beneficiarios de planes de pensiones toda la información que la normativa les exige. La única modificación que se hace en normativa en este reglamento tiene que ver con el documento de información general a partícipes, documentos que las entidades gestoras elaboran y ponen a disposición de todos los partícipes y beneficiarios por sede telemática o por la web. A aquellas personas que lo quieran recibir de otra manera también se les podrá enviar. Y solamente se ha incluido esta modificación, que en este caso es para entidades gestoras. Lo que nos dice ahora es que estos informes tienen que incluir las comisiones y los gastos de los fondos de pensiones, pero se tienen que desglosar en la parte que sean imputables al plan y también informar de los gastos propios del plan de pensiones. Pues bueno, en nuestro caso la entidad gestora está preparado para preparar esta información y para incluirla en este documento que, como digo, se pondrá a disposición de todos los partícipes y beneficiarios. Otro punto importante es lo que tiene que ver con el derecho en caso de cese y movilización de derechos consolidados, que está regulado en el artículo 35 de la norma. Como sabéis, y es lo que dice la norma hasta ahora, la movilización de derechos consolidados de los partícipes podrá realizarse única y exclusivamente cuando los partícipes extingan la relación laboral con la empresa o cuando se produzca la terminación del plan de pensiones. Esto es como venía haciéndose hasta ahora. Pero sí que queremos remarcar que es decisión del plan de pensiones impedir la movilización de estos derechos consolidados cuando una persona extinga la relación laboral con el promotor y se marche de la empresa. Es decir, las propias especificaciones del plan deben recoger expresamente y de manera detallada qué ocurre cuando una persona extingue la relación laboral con el promotor. Y si el plan de pensiones acuerda y considera que no se podrán movilizar los derechos consolidados de este tipo de partícipes, tendrá que recogerlo claramente en las especificaciones de los planes. El artículo 36 tiene que ver con las adaptaciones por operaciones societarias o empresariales. Sí que conocéis que en algunas ocasiones, cuando se producen operaciones societarias, puede ocurrir que un promotor lo sea en ese momento de varios planes de pensiones o de un plan de previsión social empresarial y un plan de pensiones o de varios planes de previsión social empresarial. Pues bien, hasta ahora existía un periodo de 12 meses para integrar en un único instrumento de previsión social tanto a los partícipes, beneficiarios asegurados en su caso, y los derechos consolidados de los mismos. Lo que hace la norma con la modificación introducida en este artículo es que flexibiliza este periodo de tiempo y lo que hace es que siempre que haya un acuerdo entre empresa, entre promotor y trabajadores, se podrá solicitar una ampliación de este plazo de 12 meses ante la Dirección General de Seguros, que si lo considera lo podrá ampliar pues, para que esta integración de partícipes, beneficiarios asegurados y sus derechos consolidados y económicos se integren en un único instrumento de previsión social empresarial. El artículo 41 hace referencia a las comisiones de control de los planes de empleo de promoción conjunta. Sí que todo el mundo sabe que estos planes de pensiones de empleo de promoción conjunta son los que están conformados o integrados por varias empresas promotoras. Y lo que la norma ya nos dice y nos ha venido diciendo es que se permiten dos tipos de representación en la comisión de control de estos planes de promoción conjunta. Comisiones de control que tienen representación conjunta, como su nombre lo indica, y representación agregada. Los que tienen representación conjunta quiere decirse que los miembros de la comisión de control van a representar de forma conjunta a todos los partícipes, beneficiarios y entidades promotoras que conforman el plan de pensiones. Y, por otro lado, la representación agregada significa que cada empresa promotora que está integrada en este plan de pensiones de promoción conjunta tiene que tener su representación y representará a los partícipes de su entidad promotora, beneficiarios y también a la propia empresa. Pues bien, la modificación que establece la normativa en este artículo es que la comisión promotora, que sabéis que es la comisión que tiene que constituirse para la creación de un plan de pensiones o para el inicio de un plan de pensiones, como la comisión de control de estos planes de promoción conjunta, podrá designar, siempre que haya un acuerdo, como miembros de la comisión de control del plan a representantes de las entidades empresariales y sindicales más representativas. Digamos que de alguna manera flexibiliza
esta constitución de las comisiones de control de promoción conjunta o la renovación de las mismas, porque sí que muchas veces se nos da el caso en que este tipo de planes de pensiones, sobre todo aquellos planes de pensiones que están integrados por pymes, por pequeñas empresas y que hay multitud de ellas, cuesta mucho el poder realizar una renovación de la comisión de control entre todos los promotores y todos los miembros que están representados. El artículo 70, su nombre indica modificaciones posteriores de los fondos de pensiones. Pero bueno, yo lo que quiero contar en este artículo es únicamente la modificación que se produce y que es una obligación para entidades gestoras en cuanto a información de las comisiones de control de los fondos y los planes a la Dirección General de Seguros. Hasta ahora, las entidades gestoras, en la información estadístico-contable, informan todos los años de las comisiones de control de los fondos de pensiones. La obligación que ahora se nos exige a las entidades gestoras es que comuniquemos también todos los años las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y asociados. Es decir, en fondos uniplan, en los que solamente esté integrado un plan de pensiones, pues la comisión de control del plan no será del fondo, como norma general. Pero en fondos de pensiones multiplan, aquellos que están compuestos por gran multitud de planes, debemos de comunicar las comisiones de control con todos sus miembros a la Dirección General de Seguros. Esto, que parece que es una obligación para las entidades gestoras, pues también lo es para la Comisión de Control de los Planes de Pensiones y de alguna manera va hilado también con lo que os contaba en otro de los artículos sobre el funcionamiento de la Comisión de Control. Es decir, de alguna manera el regulador está diciendo que los planes de pensiones tienen que estar correctamente constituidas sus comisiones de control o correctamente renovadas y que deben facilitarse a la entidad gestora para que la entidad gestora las facilite al regulador. Es decir, esto que puede ser, o la gente puede pensar que es una obligación para las gestoras, y lo es, y así lo haremos y lo prepararemos, también lo es para los planes de pensiones, para las comisiones de control de los planes de pensiones. Otro artículo que se modifica en la norma es el artículo 61, operaciones con los planes de pensiones de empleo. En este caso, operaciones sabéis que hay muchas, pero concretamente la modificación, o más que modificación, es clarificación o aclaración o plasmar con detalle, es el acuerdo que en los acuerdos de las comisiones de control cuando movilizan el patrimonio o la cuenta de posición de los planes de pensiones. Hasta ahora solía venir regido dentro de las normas de funcionamiento de cada fondo los plazos y digamos que la manera de hacer cuando se producían los acuerdos de movilización de cuentas de posición de planes de pensiones. Ahora lo que ha hecho la norma es trasladar esto al artículo 61. Lo que nos dice es que cuando un plan de pensiones tome el acuerdo de movilización de su patrimonio, no podrá superarse el periodo de 3 meses desde la toma de ese acuerdo hasta que se realice o se haga de forma efectiva ese traspaso, siempre que el acuerdo se haya tomado en traspaso de activos. Y lo amplía a 6 meses siempre que el acuerdo sea en efectivo. Es lógico, porque amplía un poco más el plazo para realizar traspasos en efectivo, porque muchas veces es complicado hacer líquida la cartera y, bueno, de alguna manera flexibiliza este periodo para estos casos. Es muy importante, y esto quería recordarlo, que aparte de que esto esté recogido en la norma ahora, y esté recogido también en la norma de funcionamiento de los fondos, que cuando un plan de pensiones toma el acuerdo de movilizar la cuenta de posición del plan a otro fondo de pensiones, sí que debe acordar expresamente en ese acta que se levante de la reunión de qué manera ha acordado la movilización, es decir, ya sea en efectivo o ya sea en títulos, precisamente para estar sujetos a lo que la norma y la norma de funcionamiento dicen y no poder pasarse de estos plazos. El artículo 66, bueno, veréis el nombre, adquisición de un plan de pensiones de empleo a varios fondos de pensiones. Es lo que comúnmente se denomina como ciclo de vida. Esto ya venía regulado en este artículo dentro de la norma y ya estaba regulado así desde hace bastante tiempo. Se han producido modificaciones, pero para explicaros las modificaciones que están en esta slide, sí que quiero primero contaros, sin entrar a detalle, en qué consiste un ciclo de vida y qué es lo que dice el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones sobre esto. Un plan de pensiones puede estar adscrito a varios fondos de pensiones. Esto es lo que es el ciclo de vida. El plan de pensiones, mediante la articulación de subplanes, se integrarán en distintos fondos de pensiones y esto es lo que comúnmente se denomina ciclo de vida. ¿Qué ocurre?
que cuando el plan de pensiones articula distintos subplanes, lo puede hacer en función de varios criterios. Por ejemplo, puede hacer diferenciación por colectivos de aportación definida o subplanes de aportación definida o de prestación definida. También porque el propio plan de pensiones quiera diferenciar al colectivo de beneficiarios en un subplan propio. También porque en planes de promoción conjunta podremos tener también separación de subplanes por promotores del plan de pensiones. O también porque en aquellos planes de aportación definida para la contingencia de jubilación, el propio plan pueda establecer o articular sus planes atendiendo al criterio de edad de los partícipes. Y es justo aquí, lo he querido remarcar en la presentación, el artículo 66.2.d, justamente atendiendo al criterio de edad del partícipe, donde se han incluido las modificaciones dentro del reglamento de planes y fondos de pensiones. Modificaciones en las que quiero remarcar, y es que en estos casos sí que el plan de pensiones y la Comisión de Control, en sus propias especificaciones y en su caso la base técnica, deben de precisar de hasta 3 trayectorias de ciclo vital comunes para todos los partícipes, entre los que estos van a decidir voluntariamente, debiendo prever las especificaciones a qué trayectoria del ciclo vital irán aquellos partícipes que no han decidido, en el momento de entrada al plan de pensiones, por qué camino seguir, qué línea o qué trayectoria seguir. También nos dice la norma, con esta modificación, que un partícipe puede modificar su trayectoria vital únicamente una vez cada 5 años. No lo podrá hacer durante más veces. Es de forma voluntaria, pero de alguna manera limita que haya más movimientos durante 5 años por parte de un partícipe dentro de su camino, de su línea, de su trayectoria vital. Y también es importante indicar que el importe a reasignar de un plan a otro, cuando se alcancen edades previstas comunes a todos los partícipes dependiendo de la trayectoria vital que elijan, no podrá ser superior en cada reasignación al 15% de los derechos consolidados totales que este partícipe tenga en el plan de pensiones. Antiguamente hablaba la normativa de un 20%, pues bueno, la modificación introducida es que se rebaja ese porcentaje en un 5%, estableciéndose en un 15%. Bien, el artículo 69 tiene que ver con los principios generales de las inversiones. Sí que sabéis todo el mundo que las comisiones de control de los fondos de pensiones, junto con las participaciones de las entidades gestoras, tienen que elaborar un documento de política de inversión del fondo de pensiones. Este documento tiene que ser actualizado y tiene que estar a disposición de los partícipes y beneficiarios de forma gratuita por medios electrónicos, cosa que todas las gestoras tienen la obligación de hacer y se está haciendo. Pues bien, lo que la norma ha incluido en este artículo en cuanto a modificación, si se puede llamar así, es que se ha ampliado el contenido que tiene que tener estos documentos de principio de política de inversión que tienen, como digo, que analizar tanto los fondos de pensiones junto con las entidades gestoras. Y esta ampliación del contenido tiene que ver o por ejemplo, se puede reflejar en los objetivos de inversión del fondo, en los objetivos de rendimiento y de mediciones, en la estrategia de asignación de activos, en la identificación y definición de los riesgos de las inversiones y también en la introducción de los factores de sostenibilidad dentro de la política de inversión. Y sí que nos dice muy claramente la norma que en caso de que una comisión de control de un fondo de pensiones no quiera incluir estos factores de sostenibilidad dentro del marco de la política de inversión, deberá reflejar claramente el por qué no se han incluido estos factores de sostenibilidad. En cualquier caso, como os digo, la modificación importante es que se amplía este contenido y se incide en que si un fondo no incluye sostenibilidad, factores de sostenibilidad en su DPPI, en su política de inversión, tiene que decir el por qué no lo ha hecho. Y por último, quería hacer una mención al artículo 98, que como su nombre indica y podéis ver, tiene que ver con las cuentas anuales de los fondos de pensiones. Sabéis que todos los años las comisiones de control de los fondos deben aprobar, o no, pero deben aprobar las cuentas anuales de los fondos, que son debidamente auditadas por un auditor que previamente ha designado la comisión de control, y que las entidades gestoras, antes del 30 de abril del año siguiente al que se auditen, tiene que presentar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones esas cuentas auditadas junto con el certificado, el documento de la Comisión de Control, donde se aprueban o no se aprueban las cuentas anuales. En caso de no aprobarse estas cuentas anuales o que la entidad gestora debe facilitar al regulador los motivos justificados y argumentados por parte de la Comisión de Control
de por qué no se han aprobado esas cuentas. Pues bien, la modificación que se introduce en la normativa tiene que ver con que se da un periodo de 3 meses adicionales a este plazo fijado, de 30 de abril de 2023, para que la entidad gestora vuelva a enviar de nuevo las cuentas auditadas y aprobadas, en su caso, por la Comisión de Control al regulador, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Y en caso de que pasados estos 3 meses se volviesen a enviar las cuentas sin aprobar, se tendrá que justificar por parte de la Comisión de Control y también por parte de la gestora el proceso o los procesos que se han realizado para, junto con la Comisión de Control, para hacer que las cuentas anuales fuesen aprobadas. Como veis, parece que es una obligación también para la entidad gestora, y lo es, porque tenemos que cumplir los plazos y hemos de ser rigurosos en ellos, pero también es una obligación para las comisiones de control, en este caso de los fondos de pensiones, que tienen, bueno, que de alguna manera fijarse o regirse por unos plazos para aprobar o no, y sobre todo justificar o argumentar el por qué no se aprueban unas cuentas anuales de su fondo de pensiones. Pues bien, como os digo, hemos querido estructurar esta primera presentación pasando por los artículos que consideramos que son de mayor relevancia para los partícipes y beneficiarios, pero sobre todo para las comisiones de control, tanto de los planes como de los fondos de pensiones, que pues, entendemos que son las personas que os habéis conectado a esta webinar y que bueno, pues, tenéis que conocer las novedades que se han incluido en la normativa respecto a esto. Sí que es muy importante comentar, y quiero hacerlo, que se da un periodo transitorio de 12 meses desde la entrada a vigor del reglamento, es decir, desde el 20 de julio del 2023 hasta 20 de julio del 2024, para que las comisiones de control de los planes y fondos de pensiones adapten sus especificaciones y sus normas de funcionamiento. Pues bien, esto que quería también dejarlo bastante claro, porque bueno, es cierto que existe un periodo transitorio, pero bueno, es un periodo que tiene la duración de un año y bueno, pues que todos los planes seáis conocedores y conscientes de ello. Y bien, pues como digo, espero que esto haya sido de vuestro agrado, que hoy os hayamos intentado explicar o os hayamos explicado correctamente todas aquellas cosas que consideramos más importantes, que puedan generar dudas y bueno, pues sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o pregunta que podáis tener al respecto. Yo voy a dar la palabra a mi compañera María, que os hará una presentación pues, de las 2 nuevas figuras también introducidas en el reglamento, tanto de los fondos públicos de empleo como de los planes de pensiones de empleo simplificados. Así que María, pues cuando quieras. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por conectaros. Como comentaba Nacho, yo me voy a centrar más en las 2 figuras nuevas que se han incluido en la ley 12/2022 de 30 de junio, que modificaba la ley de planes y fondos de pensiones. Adicionalmente a estas modificaciones que os comentaba mi compañero, que afectaban más a las comisiones de control y a las especificaciones, es importante poneros un poquito en antecedentes para que podáis entender por qué el regulador ha decidido incluir estas 2 nuevas figuras. Es cierto que Eduardo en su presentación pues ya os ha adelantado un poco el motivo de las mismas, pero sí que me gustaría poneros un poquito, detallarlo un poquito más. Sabéis que en el año 87 se crearon los planes de pensiones y durante los primeros años el crecimiento de los mismos pues fue bastante elevado, sobre todo en una segunda fase, cuando se externalizaron los compromisos por pensiones de las empresas y además se potenciaron la creación de los planes de pensiones de las administraciones públicas. Pero si bien es cierto, en los últimos años el crecimiento de estos planes se ha estancado y además el desarrollo de los planes individuales respecto a los de empleo ha sido bastante desigual. Entonces, lo que el legislador ha pretendido con la creación de estos fondos públicos y con los planes simplificados es potenciar el segundo pilar de la previsión social en España y además dar cabida a una serie de colectivos que hasta la fecha pues, lo tenían más complicado, ¿no? Acceder a este tipo de productos, como son los autónomos y las pymes. Entonces, una vez que os he puesto así en antecedentes, es verdad, un poquito de una forma bastante rápida, ¿qué son estos fondos públicos de empleo de promoción pública abiertos? Bueno, pues son fondos que están promovidos por la Administración, son de promoción pública,
Pero sí es cierto que la gestión va a ser privada. Va a haber una entidad gestora con el concierto de una entidad depositaria que se van a encargar de gestionar estos fondos. Y además nacen con la categoría de abiertos. Eso lo que significa es que si cualquier otro plan de pensiones o otro fondo quisiese invertir parte de su patrimonio en estos fondos abiertos, lo podría hacer. ¿Y qué planes se pueden integrar en estos fondos públicos abiertos? Pues planes de pensiones simplificados, que a continuación pues, os explicaré un poco en detalle en qué consisten, y planes de pensiones de aportación definida, como los que venimos gestionando hasta la fecha, o planes mixtos, siempre que las contingencias de invalidez y de fallecimiento estén aseguradas externamente. ¿Quién va a ser el órgano de control de estos fondos? ¿Quién va a ser la gobernanza? ¿No? Que esto yo creo que es una de las principales modificaciones respecto a los fondos privados. Por un lado, hay una comisión promotora y de seguimiento. Este es un órgano que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que va a actuar como entidad promotora de estos fondos. Va a estar formada por 9 personas, nombradas todos por el Ministerio que acabo de comentar. Tendrán un cargo no remunerado y, entre otras funciones, lo que tendrán que hacer serán establecer las directrices de inversión que van a ser comunes para todos los fondos, no solamente los que gestiona una gestora, sino el resto, y se tendrá que hacer cargo pues, de hacer el seguimiento, ¿no? de estos fondos y de controlar también a la comisión especial, tal y como va a establecer la normativa. Y, por otro lado, nos encontramos con la Comisión de Control Especial. Esta comisión especial es, pues, por así decirlo, el equivalente a las comisiones de control de los fondos que entendemos que existen hasta la fecha. Es el órgano que va a supervisar pues, a todos los planes simplificados que se integren en estos fondos públicos. En esta ocasión estará formada por 13 miembros, de los cuales 4 van a ser nombrados por las organizaciones empresariales más representativas, otros 4 por las organizaciones sindicales también más representativas del país, y los otros 5 van a estar nombrados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los fondos públicos, se inició un concurso público allá en el mes de julio, donde nos presentamos una serie de gestoras y BBVA, pues, junto con BBVA Entidad Depositaria, hemos sido asignados para gestionar 3 fondos. Se asignaron pues, lotes de 3 fondos con distinta política de inversión. Tenemos un fondo de renta fija, de mixto y de renta variable. Esto es así pues, para que los planes que se puedan integrar en estos fondos pues, decidan qué política de inversión consideran que es más adecuada según sus intereses y según el perfil de los partícipes que se van a integrar en estos planes, y además porque pueden hacer lo que antes ha comentado Nacho, el ciclo de vida con tres proyecciones. Adicionalmente, tenemos los fondos públicos, tenemos ya el órgano de gobierno que va a controlar estos fondos, y adicionalmente a esto se está creando una plataforma digital común. Desde las entidades gestoras y depositarias, junto con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se está trabajando en la creación de una herramienta digital que en una primera fase va a ser consultiva para que todos los partícipes, beneficiarios, entidades promotoras, la comisión de seguimiento, la especial, pues puedan acceder a toda la información de los planes de pensiones. Los partícipes pues, podrán acceder también pues, a la rentabilidad de sus planes, a las aportaciones que han realizado tanto las entidades promotoras como ellos mismos, pero la idea es que en una segunda fase esta plataforma sea transaccional, de manera que una entidad promotora podrá darse de alta a través de esta herramienta. Incluso un partícipe podrá también darse de alta en un plan de pensiones, podrá hacer aportaciones, podrá solicitar prestaciones, incluso movilizaciones, ¿no?, de sus derechos consolidados. Esto no impide o no excluye a que las entidades gestoras, sabéis que tenemos obligación de poner a disposición de todos los partícipes y beneficiarios información sobre sus planes de pensiones, y esta obligación la seguimos manteniendo, independientemente que esta plataforma esté habilitada. Y la idea es que cuando se integre el primer plan de pensiones en estos fondos abiertos, la plataforma ya esté operativa.
Esta plataforma solamente va a ser para los planes integrados en fondos abiertos. En los fondos privados no va a funcionar. Y bueno, ya tenemos los fondos, las comisiones, la plataforma digital. Ahora os voy a detallar qué son estos planes simplificados, ¿no? que tanto se está hablando últimamente. Pues son planes de pensiones que tendrán que ser de aportación definida o mixtos también, donde las contingencias de riesgo estén asegurados externamente y se podrán integrar tanto en fondos públicos como en fondos privados. ¿Y quién puede promover estos planes? Pues hay 4 tipos de planes simplificados. Los primeros de ellos, los promotores serán empresas que estén incluidas en acuerdos de carácter sectorial. ¿Esto qué significa? Que si un determinado sector establece la obligatoriedad de hacer aportaciones a sus empleados a los planes de pensiones, cualquier empresa, me da igual que sea de gran tamaño, que sea una pyme, que esté adherido a este sector, tiene obligación de hacer aportaciones a sus empleados. Esto tenéis que tener en cuenta el calado de lo mismo, porque en España actualmente hay infinidad de convenios colectivos y si se consigue que la gran mayoría incluyen esta obligatoriedad, al final, en unos años, pues la gran mayoría de los trabajadores de este país pues tendrán un plan de pensiones de empleo que les servirá como complemento a su pensión pública. Puede pasar que un determinado sector habrá un plan de pensiones simplificado y haya empresas que ya tengan ese plan de pensiones adheridas a ese sector, que tengan su plan de pensiones en un fondo privado. Podrán optar o mantenerse en el fondo en el que están o movilizarse como promotor, como entidad promotora, a ese plan simplificado, siempre que las aportaciones, las que tengan establecidas en su momento. O puede ser que el sector que inicie un plan de pensiones permita que haya empresas que no se adhieran a este plan simplificado, sino que abran un plan de pensiones por su cuenta. Pero ahí sí que tienen la obligación de que sus aportaciones sean iguales o superiores a la que se ha establecido en el convenio colectivo. Otro tipo de plan simplificado son los que creen las administraciones públicas, incluidas las corporaciones locales, entidades y organismos en ellas dependientes, así como las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de administraciones públicas. Vamos, todo el sector público. También pueden ser promotores de planes de pensiones simplificados. Otra tercera categoría de planes simplificados, pues los que promuevan asociaciones o federaciones y confederaciones o uniones de trabajadores por cuenta propia o autónomos y sindicatos o colegios profesionales o mutualidades. Esto es muy relevante porque, como sabéis, a día de hoy el partícipe que solamente tenga un plan de pensiones individual solamente puede hacer 1.500 euros de aportaciones a su plan de pensiones. Los autónomos se les permite aumentar, aparte de esos 1.500 euros, podrán hacer aportaciones de 4.250 euros adicionales, siempre que estén dados de alta en un plan de pensiones simplificado. Y luego, nosotros como entidad gestora ya tenemos un plan de autónomos que podrá ser contratado a través de la red de oficinas o incluso a través de la web. El cuarto tipo de plan simplificado serán los que promuevan las cooperativas y sociedades laborales para todos sus trabajadores. ¿Cuál va a ser el órgano de control de estos planes? Pues a través de una comisión de control de plan, como lo que tenemos hasta la fecha. Inicialmente será una comisión promotora, que será la que promueve este tipo de planes. Sabéis que luego, a partir del año, tendrán que constituirse como comisión de control. Y el procedimiento de integración, en principio, parece que va a ser más sencillo, ¿no? También de ahí un poco el nombre de los planes simplificados. La comisión promotora, redactará unas especificaciones que en el caso de los planes sectoriales van a ser comunes para todas las entidades promotoras que se adhieran al mismo y presentarán toda la documentación junto con los datos de los promotores, la solicitud de integración, el anexo con las especificaciones, tendrá que ser presentadas a las comisiones de control, a la comisión especial, a través de la herramienta telemática que designe para ello.
Una vez que se presente toda esta documentación, la comisión especial pues tendrá que analizar la documentación presentada para ver si efectivamente cumple con los requisitos que se exigen en la normativa. Una vez que esté perfectamente avalada y que cumpla con esos requisitos, comunicará a las entidades gestoras y facilitará la documentación para que nosotros, a su vez, también revisemos la misma y, una vez que demos el visto bueno pues a todos los trámites, pues presentemos la documentación en la Dirección General de Seguros. Las funciones de la Comisión de Control, pues bueno, las de ahora, pues tendrán que designar a un actuario, modificar las especificaciones si procede, velar por los intereses de los partícipes y beneficiarios que estén adheridos a estos planes de pensiones. Y luego también, como novedad, podrán introducir en las especificaciones que se delegue en la entidad gestora pues tanto la integración de nuevos promotores como la baja o movilización de los mismos, así como el pago de las prestaciones y traspasos sin necesidad que estén previamente aprobados por la Comisión de Control. Esto serían un poco las principales novedades, ¿no?, sobre estas dos figuras de los fondos públicos abiertos y los planes simplificados. Es verdad que no he entrado a detalle, ¿no?, porque podríamos tirarnos horas y tampoco disponemos de mucho más tiempo. Yo espero que por lo menos con estas 4 pinceladas os haya quedado claro un poco estas dos nuevas figuras, y si tenéis alguna pregunta pues podéis hacerlo a través del chat. Muchísimas gracias. Bueno, pues un poco hemos recibido algunas preguntas a través del chat, que os recuerdo un poco a todos, sobre todo al que quiera hacer ahora ronda de preguntas, que para hacerlo hay que escribir a todos los panelistas, ¿de acuerdo? Y ahí lo recibimos aquí y podemos dar respuesta. Hemos recibido varias, como comentaba, y aquí en realidad, María, no te preocupes, que van todas para Nacho. Así que Nacho, prepárate. La primera de todas es confirmar a todos los asistentes que os vamos a hacer llegar la presentación que ha elaborado nuestro departamento técnico, donde también ahí se hace referencia de los artículos y el reglamento pues con todos los datos, ¿no? O sea que, Óscar, no te preocupes, que os lo mandaremos. Sobre las preguntas que nos han ido llegando, la primera que nos ha llegado es bueno, pues una que es bastante algo complicada, Nacho, y es sobre todo es el tema de la no discriminación en aportaciones. Pues pregunta Faustino si es obligado a realizar contribuciones a partir del primer mes o a partir de cómo lo tiene regulado en las especificaciones. Bueno, en este caso nos debemos de regir a lo que dice exactamente el artículo de la normativa. Es decir, lo que te dice es que la persona tiene que poder acceder al plan al mes, como mucho, y recibir aportaciones por parte de la entidad promotora. Pero también nos habla de que bueno, pues puede existir una diferenciación en cuanto a aportaciones por partícipes, en cuanto a subplanes o en cuanto al régimen de aportaciones y prestaciones. Y esto es lo que tiene que haber un acuerdo pues, en comisión de control, en seno de trabajadores y promotor, para la realización de esas aportaciones. Sí que es importante decir que hay consultas realizadas a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre este tema, canalizadas todas a través de Inverco, y bueno, pues estamos esperando todas las gestoras a obtener una respuesta sobre este tema. Muchas gracias. La segunda pregunta que nos ha llegado también en realidad en tema de contribuciones es en el caso de reducción en el caso de las aportaciones que se hagan por reducción de jornada por cuidado de menores, que confirmar que tiene que ser el 100% en todos los casos. Bueno, pues esto es algo exactamente igual a lo que respondía antes. Esto, bueno, ya en la Ley 12/2022 ya es algo que salió, que estaba encima de la mesa, y que, igual que lo he dicho para la anterior pregunta, sí que tiene que haber en el seno de Comisión de Control un acuerdo entre trabajadores y entre empresa para determinar en las propias especificaciones del plan las aportaciones o el porcentaje de aportaciones que se tengan que realizar en estos casos. Luego,
En relación con lo que es la información que tenemos que recibir por parte de los promotores de los rendimientos íntegros del trabajo de más de 60.000 euros, otra de las preguntas que nos llega es en relación qué ocurre cuando un partícipe está en varios planes de pensiones de empleo durante el año. Es decir, un partícipe que cambia de empresa a lo largo del año y que, por tanto, ha tenido rendimientos en dos planes diferentes. ¿Cómo se contabiliza esto? ¿Cómo se debe informar? Pues a ver, esto es un tema algo… Voy a intentar explicarme bien y voy a explicar cómo debería de hacerse. Si una persona comienza trabajando en una empresa durante el año con plan de pensiones, la empresa promotora debe de comunicar el salario en los rendimientos íntegros del trabajo que tiene en esa empresa al comienzo de año o cuando realice la primera aportación, por así decirlo, en el año. Si esta persona, por poner un ejemplo, sale de la empresa en el mes de abril, lo que debería hacer la empresa, en puridad, sería comunicar a la entidad gestora esta modificación, es decir, que esta persona ha extinguido la relación laboral y comunicar los rendimientos íntegros que haya tenido durante los meses que haya estado trabajando en esta empresa. Si posteriormente esta persona, en el mes de junio, entra a trabajar en otra empresa con plan de pensiones, la empresa promotora de ese plan de pensiones debe de comunicar a la entidad gestora los rendimientos íntegros del trabajo de esta persona en esta nueva empresa solamente por el periodo de tiempo que va desde que han ingresado en la empresa, desde que ha empezado a trabajar hasta final de año. De tal manera que ese sea el dato en cuanto a rendimientos íntegros del trabajo que quede marcado en la entidad gestora mayor o menor de 60.000 euros de cara a que esta persona pueda hacer las aportaciones conforme a los límites que, como os decía, están dentro del artículo 5 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. No sé si me he explicado bien, pero son temas que, de hecho, he puesto algún ejemplo porque no son fáciles de entender, pero debería de hacerse así y las entidades gestoras estamos preparados para recibir la información de esa manera. Gracias. Bueno, nos ha llegado una pregunta para la parte de fondo público. No te ibas a librar. María, bueno, está relacionada, más que una pregunta, también es una reflexión, ¿no? Y yo creo que, como María ha comentado, que una de las novedades que tienen estos fondos públicos es a nivel de gobernanza, ¿no? Que tiene esa comisión promotora o de seguimiento que es diferente a lo que es actualmente en los fondos privados. Entonces, aquí la reflexión con la pregunta que nos ha llegado es que si no se podría regular en ese mismo sentido ese tipo de instrumento o de órgano en los fondos de pensiones de promoción privada. Si las entidades gestoras pues, están pensando en la creación de este tipo de comisión. Igual contestas tú o contesto yo, porque es una reflexión que bueno, pues es interesante. Es verdad que es algo novedoso, pero vamos, a día de hoy nosotros sí que creemos que en los fondos de pensiones privados la gobernanza es la propia comisión de control del fondo. En ese sentido, pues ahí están representados todos los planes y todos los representantes de los planes en el fondo son los que toman las decisiones de los fondos, y luego la entidad gestora, es decir, también tiene sus capas de gobernanza, en el sentido de que tiene su consejo de administración, tiene sus comités de riesgo, sus comités de control. Entonces, quiero decir que no sé si sería tan necesario esta nueva capa, pero bueno, es una reflexión interesante que podríamos analizar. Luego, la siguiente pregunta… Bueno, María, no sé si quieres comentar algo. No, está perfectamente comentado. Vale. Y luego la siguiente consulta que también nos llega es si no sería discriminatorio suspender las aportaciones por parte del promotor al cumplir los 65 años. Bueno, parece que soy como muy repetitivo en esto. Esto es como lo de me acojo a la quinta enmienda, ¿no? Pero pues bueno, igual. Realmente, no sé si tiene que ver también un poco pues, con las opciones de jubilación flexible, jubilación activa, parcial. Al final, es algo que tiene que estar regulado dentro del seno de la Comisión de Control, de las propias especificaciones del plan y del acuerdo que se llegue pues en el seno de la comisión o de negociación colectiva de la empresa con los trabajadores, que luego sabéis que esos acuerdos se acaban llevando al plan de pensiones, pero se puede establecer un régimen diferenciado o no, pero bueno, va dentro de una negociación y lo que se acuerde es lo que se lleva en especificaciones y es una posibilidad.
Yo sí que un poco por apuntar en este punto y también, bueno, pues otra que habla sobre el tema de solo hacer aportaciones el primer año de riesgo. Este tipo de consultas o dudas, bueno, la norma establece claramente lo del mes de antigüedad, el mes necesario de hacer aportaciones a partir de esa fecha, y estas casuísticas que, bueno, pues han salido o se han realizado, pues hay que esperar también que si hay consultas pues se vayan aclarando. Pero vamos, la norma establece muy claramente que todos los partícipes con un mes de antigüedad tienen que tener aportaciones y que es en el seno de la Comisión de Control quien puede negociar una diferenciación de este tipo de criterios siempre y cuando lo establezca así la Comisión de Control. Si no, corrígeme, Nacho. Sí, así es. Y es así como dice la norma, es decir, a partir de ahí ya casos particulares que se puedan analizar, pues este reglamento ha nacido hace poquitos meses y habrá que esperar que pasen los meses para ir clarificando algunos aspectos. También un poco recalcar que en la implementación de esta norma y de modificación de especificaciones establece 12 meses para hacerlo y por tanto también hay tiempo para ir pues, digamos, ajustando estas cuestiones, ¿de acuerdo? Luego, bueno, a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Vale. Bueno, aquí luego es otra que bueno, es también un tipo de reflexión y no os preocupéis que ahí no vais a tener que contestar. Es cómo casa esto un poco con el tema de que pues sabemos que los organismos públicos pues tienen limitación de aportaciones por parte de los presupuestos generales del Estado y en ese sentido pues seguimos estando igual y ahí no ha cambiado nada respecto a lo que decía la norma en años anteriores. Seguimos teniendo la limitación para la administración pública en aportaciones de planes de emisiones de empleo y esto no ha modificado en nada ese aspecto. Es decir, veremos en futuros presupuestos, los del año que viene, si existe alguna modificación, pero a día de hoy seguimos con las mismas limitaciones que hasta ahora. Y luego dice, diferentes aportaciones estableciendo distintos tipos de partícipes no es discriminatorio. Bueno, nuevamente lo mismo. Sí, es que realmente el artículo de la norma y lo que me he comentado habla de no discriminación y se permite diferenciaciones por aportaciones por partícipes, así lo dice la norma. Entonces, sí que yo quiero volver a recalcar lo que dice Juan. Es cierto que son consultas que llegan ahora, que nos han llegado también desde que se ha publicado el reglamento, y que, como a nosotros como gestora, han llegado a más gestoras y todas a través de Inverco pues, se han, digamos que aglutinado para hacer una consulta al regulador y que nos pueda dar un poco más de claridad sobre estos puntos. Y nosotros pues, bueno, estamos también un poco a la espera de su pronunciamiento. Por ir terminando, otra pregunta que nos llega es si el acceso al mes de antigüedad está permitido para cualquier empleado independientemente del tipo de contrato laboral que tenga. Sí, y así es. O sea, hablamos de contratos indefinidos, contratos temporales, contratos por haber servicios, cualquier tipo de contrato. Esto ya pues también quedó claro en la pasada Ley 12/2022 de impulso de planes de pensiones. Aquí nos llega también otra consulta en relación con un poco lo que es la jubilación flexible o jubilación activa o jubilación parcial, que como comentabas es algo nuevo. ¿Qué aportaciones recibiría este tipo de trabajadores que están en esa situación por parte de la empresa hasta que se jubilen? Pues efectivamente recibiría aquellas aportaciones que estén negociadas en empresa con trabajadores y que estén especificadas claramente en las especificaciones del plan. Es decir, la persona sigue manteniéndose activa, pues trabajará, por ejemplo, una jubilación parcial, trabajará un porcentaje de tiempo, recibirá un porcentaje de salario y entendiendo que se llegará a un acuerdo entre empresa y trabajadores para articular el régimen de aportaciones que tendrán que estar claramente reflejadas en las especificaciones del plan y eso serán pues, las aportaciones que en su caso estén negociadas y tendrán que percibir hasta que se jubilen. Bien, pues esto creo que no hay más preguntas. No sé si queréis cerrar con alguna reflexión, pero y si no, pues muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias sobre todo a María y a Nacho por
por la fantástica explicación. Y nuevamente, que muchos de vosotros que nos conocéis estamos a vuestra entera disposición para fuera de este webinar, pues por teléfono o por email, pues aclararos cualquier duda que no hayamos respondido esta mañana. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, recalcar lo que ha dicho Juanma, pues encantado de resolveros también algunas consultas particulares que tengáis a nivel de plan de pensiones. Pues nada, lo dicho. Gracias y hasta la próxima.